Bueno, este es otro video de nuestra serie técnicamente equivalente. Hoy día tenemos aquí a Moisés que nos presenta algunos em, dispositivos especiales que provee su empresa, ¿cierto? El representante de GERB, y hoy día nos va a contar un poco de los muros de amortiguamiento. Es una empresa que tiene un montón de dispositivos especiales para distintas cosas, pero hoy día en particular vamos a ver estos muros. ¿Cómo estás, Moisés? Bien, gracias Carlos, muchísimas gracias por la invitación, por habernos invitado. A mí me tocó cuidar niño un ratito aquí en la mañana desde casa. Sí, por supuesto. Gracias Carlos por la invitación y pues ahora sí que a tus órdenes. Ya, pues partamos inmediatamente. Cuéntanos ahí, ¿tú vas a compartir la pantalla con una presentación? Déjame compartirte un poquito de información general primeramente. Sí, Eh, Ahí está, ¿la puedes ver? sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, mira, explicarles un poquito quién es GER. GER es una empresa de origen alemán. Ujú. Ya tiene 116 años de experiencia en todo lo que es disipación de energía. Esto implica aislar o controlar vibraciones, que son dos conceptos, tienen un efecto totalmente diferente, perdón, pero es básicamente el mismo fondo, la disipación de la energía. Esto lo hace el señor William Gerb desde 1908 y por ahí a partir de 1935 inventa lo que nosotros conocemos el día de hoy como el amortiguador viscoso, que en un momento más les explico bien exactamente qué es el amortiguador viscoso, ¿no? Pero después de que inicia la empresa, hay un punto en el que decide utilizar ya únicamente resorte de acero y amortiguador viscoso como los dos elementos fundamentales para generar disipación de energía. De tal manera que nos valemos de estos dos elementos con la intención, precisamente para resolver básicamente cualquier tipo de problema de disipación de energía. Exceso de transmisión de vibraciones de una máquina hacia una estructura, de personas hacia la estructura que están generando vibración en las estructuras, o bien si necesitamos evitar que la vibración ingrese a algún punto. Utilizamos estos dos elementos y tratamos de controlar esa energía, ¿no? De alguna forma. GERB en el mundo somos alrededor de unas 18 oficinas de ingeniería. Eh, Básicamente somos oficinas, las oficinas de ingeniería son las oficinas pequeñas, ¿no? De algunos cuantos ingenieros. Hacemos ingeniería. Nos gusta que se acerquen a consultarnos. Esto del control y el aislamiento de vibraciones es un tema a veces, no a veces, en realidad siempre ha sido bien especializado. Entonces, podemos darles la asesoría en un momento dado. Y bueno, te comentaba, somos 18 oficinas en total. Una disculpa, estimado Carlos. Este, somos 18, somos 18 oficinas en total y bueno, pues estamos distribuidos en todo el mundo. Las principales producciones las tenemos en Alemania, en China y en la India. Y bueno, pues ahora sí que, como puedes ver, estamos bien distribuidos en todo el mundo para cualquier país. México, actualmente la oficina de México, quien tu servidor está representándola. Desde México atendemos Centroamérica y Latinoamérica, básicamente, ¿no? Y Suramérica. Excepto Brasil. En Brasil tenemos a nuestros compañeros de Guerra Brasil, a Tarsis Tesa, y en Estados Unidos tenemos a nuestro compañero Víctor Salcedo, que son los que atienden las otras partes de América, ¿no? Mm. Digo eso un poquito para que conozcan un poco sobre la empresa. Y bueno, pues ahora sí que ese es el general de la empresa. Como para entender eso, Moisés, ¿los productos se fabrican en México o se fabrican de todas maneras en Alemania, India, en esos lugares y después se importan a México para enviar, por ejemplo, en este caso a Chile? ¿O cómo funciona eso? Bueno, Estoy pensando en la en el, compra del dispositivo. sí, sí, sí. En el caso, por ejemplo, depende un poquito del dispositivo. Por ejemplo, del que queremos platicar es el día de hoy, que son los muros viscosos. Ya. Esos dispositivos los fabricamos tanto en Berlín, en Alemania, como en la India, en Ah, los dos. Y desde ahí los traemos para acá, para México, Latinoamérica, Estados Unidos, donde sea necesario.
Pero dispositivos, por ejemplo, para maquinaria, nuestros compañeros de Brasil tienen una pequeña manufactura y nos pueden apoyar también por cuestiones de transporte, cuestiones de importaciones, todo ese tipo de cuestiones las tenemos bien presentes siempre para tratar de hacer la entrega lo más rápido posible. Ah, Pero en México también tenemos un stock de material, tenemos un almacén, y tenemos cierta capacidad de respuesta, ¿no? Dependiendo del tamaño de la máquina, del tamaño del equipo, se puede ensamblar, se puede desarrollar aquí en México y enviar más rápidamente, ¿no? claro. Hay otros tipos de equipos que son definitivamente diseños totalmente a la medida, como son los sintonizadores de masa. Muchos amortiguadores viscosos son muy específicos. De hecho, el muro de amortiguamiento es un equipo muy a la medida, pero bueno, tenemos un pequeño listado de cuatro, digamos, prototipos o sistemas muy bien estudiados, muy bien trabajados, que pueden ser ya, que pueden tomarse directamente para hacer la selección del material, ¿no? Bien, pues déjame platicarte un poquito del por qué utilizamos el resorte y el amortiguador viscoso, que esos son los dos materiales fundamentales de la empresa. Y bueno, la idea de utilizar el resorte, pues es principalmente porque el material se comporta en el rango elástico lineal. Esa es la principal, característica que tiene. Lo diseñamos de forma bastante robusta, con la intención precisamente de no tener un problema de fatiga en el material. Básicamente el diseño está diseñado como de por vida. Cuando se trata de maquinaria y demás, ahí es una cuestión que le brinca mucho generalmente a los productores, a los que utilizan prensas, troqueladoras, martillos de forja, todo este tipo de equipos de impacto. Cuando los aislamos con los sistemas, bueno, pues lo primero que les preocupa a ellos es cuál es la durabilidad del sistema, ¿no? Y podemos hablar siempre, en el caso de nuestro sistema de resorte, de que la durabilidad es prácticamente por la vida útil de la máquina o de la estructura o del equipo que estamos trabajando. Por supuesto, no hay un equipo infalible. Es decir, el humano, tú y yo sabemos que es muy curioso y le gusta curiosear en algo que no conoce, ¿no? También hay otra situación que se puede presentar, se ha llegado a presentar en algunos casos, lo hemos visto, cuando tenemos un sistema como este que te estoy mostrando ahorita, donde los resortes están a la vista. De repente, algún muchachito por ahí de mantenimiento baja, está haciendo alguna cosa y se le ocurre dejar una llave, un desarmador en la espira, ¿no? Mm. Ahí, en las espiras del resorte. Bueno, pues cuando venga el impacto, pues finalmente va, a romper alguno de los dos o a dañar uno de los dos, ¿no? O el resorte o lo que hayan puesto ahí. Entonces, ante este tipo de situaciones, pues hay que tener un poco de cuidado. Por supuesto, si golpean el resorte, si golpean la carcasa amarilla, pues vamos a perder pintura anticorrosiva y eso hay que restaurarlo, ¿no? Básicamente. Ese es el tipo de cuidado que requerimos en el sistema. Ahora, una cuestión que nos ha ocurrido comúnmente es que el resorte siempre parece ser que genera la idea de que solo soporta cargas axiales, ¿no? En el eje longitudinal del resorte. Esto no es así. Toda la maquinaria, todos los equipos también generan cargas horizontales y el resorte tiene la capacidad de tomarlas. Por supuesto, siempre revisamos cargas dinámicas en este tipo de equipos para verificar cuáles van a ser nuestros niveles de desplazamiento, tanto vertical como horizontal, y que el sistema sea funcional para lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con el resorte es básicamente colocar una suspensión elástica por debajo de la maquinaria. En el caso de máquinas, ya no se diga en el caso de edificios, ¿no? Cuando hablamos de una protección sísmica. Ah, El resorte nos ayuda a convertir la energía mecánica que produce una máquina en desplazamiento en el propio resorte. Es básicamente lo que estamos haciendo. Estamos disipando o convirtiendo esa energía en deformación en un elemento preparado para deformarse, ¿no? Esa es la idea del resorte y que tenga un comportamiento elástico lineal. Ahora, al igual que en los amortiguadores en la suspensión, perdón, de tu auto, pues si únicamente dejas el puro resorte y retiras el amortiguador, cuando pases por ahí, por lo que aquí en México le llamamos bache, una imperfección en el pavimento, ¿qué pasa con el carro? Se queda moviendo porque el resorte está disipando la energía
con un nivel de amortiguamiento muy bajo, que es el propio del resorte, y el carro se queda moviendo verticalmente. Lo mismo ocurriría con la maquinaria si solo colocamos el resorte, con algunas de ellas, no con todas. Y para eso, precisamente, al igual que en los carros, en los automóviles, se coloca un amortiguador. En nuestro caso, es un amortiguador viscoso. ¿Por qué viscoso? Bueno, esa es la principal característica de nuestro amortiguador. El hecho de que sea viscoso implica, permíteme un ratito, implica, perdón, Carlos, el hecho de que sea viscoso implica que éste reacciona de manera proporcional a la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que bueno, primero que nada, el amortiguador está compuesto por esta carcasa inferior amarilla, la cual está llena de un líquido y la tapa superior es el pistón. No hay contacto rígido entre el pistón y la carcasa amarilla, el único medio de contacto es el fluido viscoso. Entonces, cuando ese pistón se desliza horizontal, vertical o tiene rotaciones, el hecho de que el pistón desplace el líquido es lo que me produce amortiguamiento. Ahora, si esa velocidad con la que se desplaza el líquido o el pistón en el líquido es baja, te produce poco amortiguamiento. Pero si la velocidad es muy alta, te va a producir mucho amortiguamiento. Esa es una de las principales características de un líquido viscoso y nuestro amortiguador es viscoso. Por supuesto, normalmente nuestros amortiguadores viscosos no están sellados herméticamente porque necesitamos el ingreso y salida de aire. Y bueno, lo que va a suceder es que si por alguna razón en una fosa de cimentación, por ejemplo, de una máquina, tienen una inundación, va a entrar agua y va a salir líquido viscoso y vamos a ocupar un mantenimiento. Entonces, ese tipo de detalles son los que necesitamos cuidar en el sistema. Este amortiguador viscoso, al igual que el resorte, son cero mantenimiento y la vida útil prácticamente la de la mano. Entonces, eh, nos gusta mucho mencionar que es la vida útil es toda la de la máquina, pero bueno, te voy a ser muy honesto, muchas veces no se da el caso por cuestiones como las que acabo de mencionar, ¿no? Descuido directo sobre el sistema, pero te podemos mostrar por ahí algunos ejemplos. La primer máquina que yo aislé aquí en México directamente para una empresa está ubicada aquí en Guadalajara. Tuve oportunidad de pasar a visitarlos el año pasado para darle seguimiento a la empresa. Tienen el primer sistema que le instalé, se los instalé en 2007. Tiene ya 18 años instalado, cero mantenimiento y sigue funcionando correctamente, ¿no? Mm. Bien, eso es un poquito sobre los dos materiales fundamentales que, permíteme, Chaparrita, que trabajamos. Y bueno, te muestro un poquito de forma general. Cada uno de estos iconos que ves aquí tiene ejemplos de sistemas de disipación de energía aplicados para diferentes áreas, ¿no? Entonces, la cantidad de aplicaciones o de áreas de aplicación que tenemos es muy, muy grande. Estas son las más comunes, hay muchas más, pero esto es lo más común con lo que trabajamos, digamos, a llamarle cotidianamente, ¿no? Y bueno, la intención de esta primera entrevista que nos estás haciendo, Carlos, pues era platicarles un poquito sobre el muro de amortiguamiento, que es únicamente un muro viscoso. Ya. Como dentro de las estrategias de protección sísmica tenemos varias. La primera de ellas es el sintonizador de masas, que aquí en México ya hemos aplicado varios proyectos con este sintonizador de masas. La segunda es el muro de amortiguamiento y finalmente el sistema de control en la base. El sistema de control en la base es sentar el edificio en resortes y amortiguador viscoso, suspensión elástica. Mm. Seleccionamos por separado resorte, rigideces, seleccionamos por separado amortiguamiento y eso nos da una efectividad muy interesante. Todos los Eh, dispositivos compuestos que ustedes hacen siempre son a base del sistema elástico del resorte y el sistema disipador viscoso, ¿cierto? es Aquí correcto. esa es la base y de ahí se hacen más grandes para los edificios, más pequeños para las máquinas, pero siempre la forma de trabajar es en paralelo a estas dos cosas, ¿cierto? El amortiguador viscoso con los resortes. Ustedes no proveen aisladores elastoméricos, por ejemplo, péndulos friccionales. Ese otro tipo de dispositivos no va aquí, ¿cierto? No, para lo que es protección sísmica, no.
Pero bueno, te comento a manera de tomar un poquito más de tiempo aquí, que sí tenemos materiales elastómeros de poliéter uretano. Ya. Nuestro material se llama Novodamp. Lo pueden encontrar ahí en la página de internet. E inclusive hay un diseñador de Novodamp en la página de internet, pero ese lo utilizamos fundamentalmente para vías férreas, control de vibraciones en vías férreas. Y da unos resultados muy, muy interesantes en el control, también con vida útil muy larga, estamos hablando de una vida útil de más de 150 años. Es un material prácticamente por la vida útil de la vía, ¿no? Bien, en todo lo que es protección sísmica, resorte y amortiguador viscoso, y particularmente en este tema que te voy a platicar el día de hoy, es muros de amortiguamiento, solo el amortiguador viscoso aplicado a estructuras. Y bueno, ¿por qué te lo platico? Por la efectividad que hemos logrado en algunos proyectos muy interesantes, ¿no? Aquí en México, que creo que al menos aquí para México somos los primeros en instalar muros viscosos. Y bueno, ¿cómo es un muro viscoso? Es igual que el amortiguador viscoso que te mostré hace ratito, es exactamente el mismo concepto. Tenemos una carcasa inferior, la cual vamos a conectar a tu contratrave o cimentación en la parte inferior. La carcasa la llenamos con el líquido viscoso y finalmente dentro de ese líquido vamos a tener un pistón que es el que conectamos precisamente a la trave superior. Ya sea esto en una estructura de concreto o de acero, lo importante de esto es que en el muro viscoso atrapemos o transmitamos las distorsiones de entrepiso. Es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Agarrar las distorsiones de entrepiso y transferirlas al sistema. ¿Cómo vamos a lograr eso? Ahorita te lo muestro. La idea fundamental es que transmitamos esa distorsión para que las placas en color naranja, el pistón, se deslicen horizontalmente en el líquido y nos produzcan dos efectos: rigidez dinámica y amortiguamiento. Genera los dos efectos. Y esta es, disculpa, una de las ventajas principales que tenemos con este sistema de disipación de energía. Bien, algunos ejemplos de muros viscosos. Este es un muro viscoso. Ay, una disculpa. Si no toco en la parte correcta, Carlos, se me va hacia otro lado. Esto es porque tenemos presentación para cualquier tema, ¿no? Que surja con el cliente, ¿no? Bien, estos son algunos ejemplos de aplicación de muros viscosos. Y bueno, este ejemplo que está aquí en la parte de arriba es un edificio en Europa en el cual se amortiguó en esta dirección el edificio, precisamente. Aquí hay una separación entre dos cuartos, es un hotel. Y lo que puedes ver es cómo esta estructura en color rojo precisamente representa el elemento que me ayuda a conectarme con el pistón para transmitir las distorsiones de entrepiso al pistón. La carcasa inferior está conectada directamente al entrepiso inferior. Estas tres plaquitas que vemos aquí son placas de transportación. Una vez que está conectado, se retiran las placas y listo. El muro viscoso no toma cargas estáticas. No por ser muro es un muro de carga, no. Es únicamente un elemento para tomar cargas dinámicas. Si dejáramos, digamos, quitáramos las plaquitas de transportación, lo tenemos, por ejemplo, aquí, en este punto, le quitamos las plaquitas de transportación, ¿qué va a pasar con el pistón? El pistón se empezaría a hundir dentro del líquido. No soporta cargas estáticas, únicamente dinámicas. Y aquí es donde viene un punto bien interesante respecto a las ventajas que le hemos podido ofrecer a todo el equipo de trabajo de un proyecto estructural. ¿A quién me refiero? Me refiero al inversionista, me refiero al arquitecto, me refiero al calculista y me refiero al constructor. Tenemos muy buenos comentarios desde los cuatro puntos de vista y bueno, platicarte un poquito sobre eso creo que sería muy interesante. Si lo vemos desde el punto de vista, voy a empezar con el arquitecto. Creo que tú y yo sabemos que tenemos de repente, sobre todo en zonas sísmicas, una diferencia bien interesante en cuanto al uso de los espacios de nuestra estructura con el uso de los espacios de los arquitectos, ¿no? Siempre esa batalla ha sido es eterna y por primera vez, es la primera vez que me pasa a mí como ingeniero estructural y ahora como diseñador de este tipo de sistemas.
Por primera vez nos recomienda un arquitecto para utilizarnos como un medio como un sistema de disipación de energía en un proyecto que estamos trabajando para allá en Tijuana. ¿Por qué? Bueno, pues porque una de las ventajas que tenemos con el muro viscoso es que como solo vamos a transferir la distorsión entre trave superior y trave inferior, bueno, este muro viscoso que vemos aquí, podríamos trasladarlo en un momento dado, esto por supuesto en la etapa de diseño, podríamos trasladarlo directamente aquí a esta esquina o a la otra. Y eso permite bastante flexibilidad para el arquitecto. Aquí hay que coordinarse, por supuesto, con el ingeniero estructural para verificar en qué posiciones queda mejor el muro viscoso para que no interfiera o le podamos dejar lo más posible los espacios en vacío. Una cuestión con las diagonales, esto es un tema que nos hicieron mucho hincapié algunos arquitectos, es que sí o sí terminan perdiendo el espacio. Y con el muro viscoso, como está muy delimitado en su espacio, pues les da esa ventaja de reacomodar y no perder el paso entre un marco y otro, ¿no? Entre un área y otro. Pues eso le ha gustado mucho al arquitecto. En el caso, perdón, Carlos, si surge alguna pregunta, por favor, en Sí, cualquier momento, ¿eh? te quería preguntar, estos muros, claro, trabajan en el drift de entrepiso, en las derivas de entrepiso. ¿Cuál es el rango de deformaciones más o menos que estos muros trabajan bien? Bueno, de hecho, el muro viscoso tiene una capacidad de deformación de más o menos 10 centímetros. Ah, ya. Así que olvídalo. O sea, no va, Claro. no hay manera de que haya una falla. Digo, Ya. si tenemos una distorsión entre piso de más de 10 centímetros, estamos preocupados No, por otra cosa, no y la- por, no por el muro. respecto a la eficiencia en el amortiguamiento, estoy pensando en sí los desplazamientos, porque al final al poner amortiguamiento, el objetivo que uno tiene es disminuir los drifts de entrepiso en todo el Correcto, edificio. Entonces, correcto. los drifts de entrepiso van disminuyendo, pero también eso tiende a depender un poco de cuál es el desplazamiento original. Ya, para el lado del desplazamiento máximo no hay posibilidad. Pero para el lado de los desplazamientos pequeños, ¿cuánto estos empiezan a ser eficientes? Por ejemplo, si tenemos drift de entrepisos del orden de, voy a inventar, quizás 3 centímetros, el muro ha mostrado ser capaz de reducirlos, por ejemplo, a 1 o a 2 centímetros. Una cosa, yo sé que las reducciones, a lo mejor pasar de 3 a 1 centímetro es casi imposible, pero reducir bastante a nivel de desplazamientos pequeños. Estoy pensando en amortiguamientos del orden, no sé, 30% quizás del crítico, quizás, una cosa de ese Ya. tipo, ¿ya? Porque para amortiguamiento, o sea, para desplazamiento grande, estamos perfectos, se hace más eficiente, pero para desplazamientos más pequeños, ¿son eficientes los sistemas de amortiguamiento esto? Fíjate que yo no platicaría o yo no lo pondría en términos del desplazamiento. Digo, al final tu desplazamiento es lo que controlamos como ingenieros estructurales. Pero yo aquí lo pondría más bien en términos de el input. ¿Cuál Ya. es la velocidad que se está generando? ¿Por qué? Porque como te comentaba, el amortiguador es dependiente de velocidad. Así que obviamente vas a tener desplazamientos, vamos a suponer que estamos en una zona de alto riesgo sísmico y tienes un input, un sismo pequeño, un historial de aceleraciones muy pequeño. Entonces, si tienes este historial de aceleraciones pequeño, pues el nivel de desplazamientos va a ser pequeño, pero también el nivel de velocidades va a ser bajo y te va a producir poco amortiguamiento o un nivel bajo de amortiguamiento y un nivel bajo de rigidez. Ya. Pero cuando venga un sismo muy crítico, vamos a suponer un sismo fuerte, intenso, el nivel de velocidades en el pistón va a ser muy alto y esto nos va a generar mucha rigidez, me va a controlar mucho la deformación y me va a generar mucho amortiguamiento, los dos. Ya. Entonces, cuando entramos a trabajar con este tipo de muros viscosos, sí tenemos que pensar ahora ya en términos del tiempo, es decir, análisis no lineales. No solo es en términos del tiempo por el historial de aceleraciones que vamos a meter en el modelo, sino también obviamente en la generación de las articulaciones plásticas dentro de la estructura. Lo que hemos, en los proyectos que hemos desarrollado aquí en México, el muro viscoso nos ha permitido no llegar a la articulación plástica y disipar la mayor parte de la energía en el muro. Los resultados que se han obtenido hasta ahorita han sido
desde el punto de vista del modelaje con los ingenieros estructurales, es que el muro viscoso te logra tomar más del 50% del cortante basal. Hemos llegado a valores de 60, 65, pero bueno, sabemos también que las normas generalmente lo limitan, ¿no? Dicen, no, un sistema no te puede tomar más del 50%. Entonces lo limitamos al 50%, pero es posible desarrollarlo. Y esto implica un concepto un poquito, pues obviamente el análisis no lineal es un concepto diferente de análisis y implica que estemos pensando primero en términos, ahora sí, de deformación, colocar muros viscosos, flexibilizar un poco la estructura, porque si no le permites deformación a la estructura, el muro viscoso no va a trabajar como debe de ser, hay que darle oportunidad al muro de trabajar y empezar a someterlo a historiales de aceleración para, a través de los muros, controlemos esta distorsión de entrepiso sin que excedamos el 50% del cortante basal en el muro viscoso. Una vez que tienes eso, ya pasas al diseño, ¿no? Pero va más o menos por ahí. Respecto a los costos, Moisés, Ujú. no sé si tienes costos, digamos, en dólares americanos o comparativamente con otros dispositivos, porque los muros, ¿cierto? Son grandes, ¿cierto? Son dispositivos que se ven invasivos desde el punto de vista de espacio. Em, ¿Qué costos más o menos tienen este tipo de dispositivos? Pensando en que hay que disponerlo en general en varios niveles, ¿cierto? No solo en el nivel basal. Eh, ¿Cómo anda el costo? El costo y el tiempo para llegar a obra. Por ejemplo, si uno Mm. comprara estos dispositivos, ¿cuánto tiempo, teóricamente, una idea, yo sé que esto no es exacto, podrían demorar en llegar acá a Chile puesto en obra, por ejemplo? ¿Cómo Sí, andan mira, esas en cosas? cuanto a costos, costos es muy variable, va a depender, depende de muchos factores. Obviamente depende, si lo quiero ver desde el punto de vista solo de la estructura, pues tenemos que ver que el tamaño de estructura que estamos hablando, ¿no? Mm. Si es una estructura de 6, de 12, de 15, de 25 pisos, va a depender un poquito de ese lado. ¿Cuánta masa es la que estamos controlando? Esa es una. La otra, obviamente, de la zona sísmica en la que nos encontramos, ¿no? No es lo mismo que nos encontremos, por ejemplo, en el caso de México, en las costas de Oaxaca, donde tenemos una zona de subducción muy crítica, en Mexicali, o, por ejemplo, me voy a ir a una zona menos crítica, vamos a suponer, este, Zacatecas, ¿no? O todavía menos crítica, Aguascalientes, ¿no? Va a depender mucho de eso. Entonces, es difícil valorarlo. Digamos que podemos hablar de alrededor de unos, en las zonas más críticas, con edificios, digamos, grandes, hemos llegado a precios de alrededor de los $85 por metro cuadrado aproximadamente. En zonas no tan críticas, por ejemplo, aquí Jalisco, por ahí llegamos a valores de hasta 65, $63 por metro cuadrado, ¿no? Aproximadamente. Te lo doy por metro cuadrado porque creo que es un poquito más factible que hablar Sí. del precio de una sola pieza, ¿no? No, sí, Este, metro cuadrado de superficie útil del edificio. Claro. correcto, correcto. Y permíteme, chaparrito. Perdón, es su primera vez en televisión, en una entrevista. Da silencio, mi amor. Y bueno, eso es por el lado de los costos, ¿no? Si hablamos de la parte de manufactura, bueno, en el caso igual depende un poquito de la cantidad, ¿no? Pero cuando entregamos proyectos, voy a llamarle medianos, que estamos hablando de o- 60, 80 piezas, 80 muros de amortiguamiento, hablamos de entregar en varias partes, evidentemente, ¿no? Normalmente para 80 piezas estamos hablando de 3 entregas, estamos hablando de alrededor de 9 contenedores y se va entregando de 3 en 3 aproximadamente, ¿no? Para tener una idea. Una primera entrega de una tercera parte de ese material nos puede tomar alrededor de unos 4 meses aproximadamente, 4 a 5 meses máximo, y cada 2 meses estaríamos entregando la siguiente parte Ah. aproximadamente, ¿no? La Entonces, primera partida llegaría más o menos en unos 5 meses. más o menos en Ah. unos 5 meses, porque estás hablando de que cuando menos nos toma unas 10 semanas de manufactura
El resto sería tiempos de transportación internacional más la logística dentro del país. Sí. Ah, Entonces, bueno, es tiene ahí un sus. plazo que en principio parece muy razonable. Tengo la experiencia de otros dispositivos de disipación de energía y claro, cuando se compran en el extranjero, el paseo en barco es bastante largo, entonces se Sí, sí, toman sí. su tiempo esta cosa. Es un plazo súper natural, los 5 meses, como para considerarlo medianamente estándar. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, y también aquí nosotros podemos aplicar varias estrategias, ¿no? Como te comentaba, particularmente esta pieza la fabricamos tanto en Alemania como en la India. Ya. Y bueno, dependiendo de dónde estemos más cerca, podemos tomar esa fábrica para fabricar el material, ¿no? Pero también depende de si el buque va directo al destino. Porque un buque de la India, por ejemplo, normalmente antes de llegar a Chile, probablemente toca 3 o 4 destinos. Cuidado. Un buque de Alemania probablemente llegue directo o toque nada más 1 o 2 destinos más antes de llegar a Chile. Ok, todo ese tipo de detalles hay que tomarlos en cuenta en la logística porque entre más puertos toques internacionales, más probabilidad de retraso. Si un puerto en, no sé, en cualquier otro lado del mundo está saturado, pues ahí se va a quedar el barquito hasta que le den oportunidad de ingresar, descargar, cargar y vámonos de regreso, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles los tomamos en cuenta, para hacer las entregas más rápido, lo más rápido posible. Bueno. Bien, te platico un poquito más. Aquí, Sí. como puedes ver, tenemos estructura de acero, acá tenemos estructura de concreto. El muro normalmente viene con perforaciones en la parte inferior para que hagas una conexión atornillada. Puedes hacer una conexión soldada, cualquiera de las dos. Va a depender. Si va a ser con soldadura, sí lo que les pedimos es que sí se defina desde proyecto, porque créeme que hacerle 22 perforaciones a las placas inferiores, por ejemplo, imagínate para un proyecto de 80 muros, 22 perforaciones arriba, 22 perforaciones abajo, por 80 muros son una buena cantidad de perforaciones, ¿no? Entonces, si lo vas a soldar, pues nos podemos ahorrar tiempo de manufactura ahí de forma muy interesante. Igual también costos, por supuesto. Eh, y bueno, lo podemos hacer de cualquier forma. Todos los muros vienen con una protección anticorrosiva, vamos a llamarle convencional, pero adicional a eso viene con la protección antifuego. Normalmente es una protección antifuego por 2 horas. Si se requiere más, bueno, necesitan informárnoslo para prepararlo para 3, 4 horas las que se requieran y verificar también si se puede, ¿no? Porque creo que ahorita el límite máximo es en 4 horas. Y bueno, estos son parte de los muros. Desde el punto de vista estructural, te comentaba, eh, la verdad es que nada más es cuestión de que lo intente el ingeniero estructural, modelar un muro en un modelito sencillo para que se dé cuenta de la facilidad con la que pueden trabajar con un muro viscoso y que vean las enormes ventajas. Ya cuando por fin se dan cuenta de la enorme capacidad que tiene el muro en cuanto a rigidez y amortiguamiento, se ven cuestiones bien interesantes en la reducción del tamaño de estructura. Y esto se ve reflejado finalmente en el resultado para el inversionista, por supuesto, y también de nuevo para el arquitecto, porque le empiezas a dar más espacio al reducir tamaños de traves y columnas, ¿no? Entonces ahí viene un círculo virtuoso en el que el muro empieza a ayudarle a todo el mundo, ¿no? Desde el punto de vista del constructor, el constructor pues se siente bien tranquilo en el sentido, perdón, o muy tranquilo, en el sentido de que la conexión se hace en las zonas de menor densidad de acero de refuerzo. Y creo que eso es una ventaja también fundamental comparado con sistemas que se puedan conectar en el nudo, ¿no? Como ingenieros estructuristas y sabiendo cómo son las zonas sísmicas, sabemos que el detallamiento de nudos es un tema muy particular y meterle más conexiones al nudo, pues es complicar más la estructura, ¿no? Y bueno, el hecho de que nosotros nos conectemos a zonas de menor densidad de acero de refuerzo, eso les ayuda desde el punto de vista constructivo también. Parece muy razonable. ¿Tiene más información del muro como para que los otros dispositivos los veamos en unas próximas?
ocasiones. Claro Ah, que sí. este es el modelamiento del muro Es, que ustedes recomiendan. sí, este modelo en particular corresponde a este muro. Ya. ¿Va? Entonces, el link o el vínculo de amortiguamiento está al centro del muro viscoso, que es más o menos en donde se da la resultante de las fuerzas, ¿no? Por eso se ve ahí un poquito más abajo, ¿no? Las Ahí estamos, propiedades para el diseño ustedes las proveen todas, ¿cierto? aquí las tienes, aquí Ya. las tienes. Te digo, estos son los cuatro, digamos, las cuatro piezas iniciales, las cuatro piezas fundamentales. Y Mm. bueno, lo que hacemos es simplemente someterlo a historiales de aceleración y darle oportunidad a que trabaje el muro. Punto importante, o sea, aquí esta estructura tiene que ser rígida para obligar a transferir la distorsión de entrepiso al muro viscoso. Hay un manual de procedimiento que le podemos enviar a quien guste para que pueda dar de alta sus muros viscosos. Otra ventaja que tiene nuestro líquido viscoso es que cumple con el modelo de Maxwell. Mm. Y entonces, eso lo hace muy sencillo de utilizar desde el punto de vista de los softwares, SAP, ETAPS o los que sea que utilicen. Midas también maneja el modelo de Maxwell. Creo que prácticamente todos los softwares manejan el modelo de Maxwell. Y lo único que hay que hacer es ponerle al vínculo que tenga un comportamiento no lineal, seleccionar que es un modelo de Maxwell y darle estas tres características. La rigidez dinámica, dependiendo del tamaño de muro, el coeficiente de amortiguamiento y el exponente. El exponente se mantiene constante. Y hay que verificar que el muro no vaya a trabajar, perdón, el vínculo solo trabaje en la dirección axial, no vaya a trabajar en las direcciones perpendiculares al axial, ¿no? Del amortiguador. Se verifica normalmente cuando para los primeros proyectos nosotros los apoyamos, les hacemos mención de cómo modelar el muro, de preferencia en algo más pequeñito para hacer una corrida no lineal, un historial de aceleraciones, y verificar las histéresis que se están generando de fuerza de desplazamiento en el muro, verificar que esto sea correcto, ¿no? A veces los softwares llegan no el software, el modelo, perdón, llega a fallar. ¿Y qué es lo que sucede? Que a lo mejor algún nudo por ahí no quedó bien conectado, con detalles de ese tipo, es lo que hay que verificar, ¿no? Pero hoy, una disculpa de nuevamente, pero la forma de trabajo del muro viscoso es muy sencilla para el ingeniero estructural. Ok, yo creo que está más o menos claro. Te agradezco, Moisés, por esta presentación de estos dispositivos. Eh, Van a quedar algunos vínculos en la descripción de este video también, por si la gente que se quiere contactar directamente con Moisés para pedir más información, y también los vínculos hacia donde se puede encontrar información general de estos dispositivos. ¿Ya? Todo va a quedar ahí en la descripción del video. Te agradezco Perfecto, mucho, Carlos. Moisés, y bueno, seguro que nos vamos a ver en un próximo video para ver más de estos productos que yo creo que son bastante interesantes. Eh, Pensando en edificación, además de los muros viscosos, ¿qué otro dispositivo tienen como para que veamos en una próxima Bueno, edición? te comentaba hace un rato, si hablamos de protección sísmica o control de vibraciones por viento, por ejemplo, pues es el sintonizador de masas Ya. que aplica para sismo y viento, y también el sistema de control en la base, que es el equivalente al aislamiento sísmico. Igual, resorte y amortiguador viscoso, digamos, enfocados a este tipo de fenómenos. Si hablamos de actividad humana, igual el sintonizador de masas es un sistema que hemos aplicado ya aquí en México en bastantes ocasiones. Y por supuesto, me extiendo un poquito más, ¿no? Si hablamos de todo lo que es equipamiento de un edificio, todo lo que son torres de enfriamiento, sistemas de lavado, sistemas de centrífuga, sistemas de bombeo, todo ese tipo de equipos también comúnmente los aislamos. Inclusive hemos aislado en edificios altos, sobre todo, amortiguado, tubería, precisamente por problemas de ruido estructural y vibración. Yo creo que eso también lo vamos a ver en próximos videos, la protección o dispositivos de protección de vibraciones en equipos, además ¿Ok? de este asunto
de sistemas de protección para edificios. Bueno, Perfecto. Moisés, por esta vez entonces te agradezco mucho tu presentación. Creo que fue bien interesante. Así que Excelente. nos vemos en una Carlos, próxima ocasión. claro que sí, Dame, te sí. agradezco mucho por el tiempo y bueno, ahí estamos en comunicación y a las órdenes de todo mundo. Ya, pues, muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias, Carlos. Chao.